este lunes 6 de junio, y empezamos este espacio con María Luz Pomares de Ser Talento. ¿Qué tal? Buenos días, María Luz. Muy buenos días, Jessica. Buenos días, Antonio. Buenos días. Bueno, vamos a hablar de algo importante, Antonio, que esto es importante para nosotros, que somos compañeros también. Pues, ¿de qué? De la comunicación. Comunicación, que se define como el proceso por el que una persona se pone en contacto con otra a través de un mensaje, cuando te envía un WhatsApp, Antonio, sí, que espera también, y espera de esta última una respuesta también, y todos sabemos comunicarnos, ¿no? Eso lo tenemos, parece, interiorizado, pero el problema viene cuando no sabemos cómo hacerlo para lograr nuestros objetivos, ya sea para convencer a un cliente de nuestro producto o simplemente para explicar que nuestro razonamiento es el más sensato. María Luz, la comunicación sigue pues una serie también de leyes básicas que hacen que le pueda denominar como tal, ¿no? Pues sí, para empezar, algo que tenemos que saber todos es que no es posible no comunicarnos, ¿no? Hay veces que nos quedamos un poco diciendo que no he dicho nada, pero hasta incluso cuando no decimos nada, ese silencio es una comunicación. Con lo cual, existe comunicación cuando una persona influye en el comportamiento de la otra, incluso sin hablar. Ya. O también, por otro lado, lo que dice el emisor, no sabemos si lo verdadero no es lo que dice, sino lo que entiende el receptor, y la responsabilidad de la comunicación es compartida, ¿no? Yo creo que sí. De hecho, pues vamos a hablar de algunos tips muy importantes, tanto para el emisor como para el receptor, pues para evitar esos posibles errores y hagan que el mensaje no llegue adecuadamente y ambos podamos interpretar cosas diferentes, que eso nos va a alejar mucho de conseguir los objetivos esperados. La comunicación sigue un proceso donde intervienen distintos medios y protagonistas, ¿verdad? Claro que sí. Para empezar, el emisor es la persona que emite el mensaje, eso lo sabemos todos, pero ¿qué errores podemos evitar? Por ejemplo, muchas veces debemos de calibrar la importancia de la información. Por ejemplo, emitirla solo si es necesaria o esencial. A veces es muy importante ponernos en lugar del receptor, qué información necesita en cuanto a cantidad, en cuanto a calidad. A veces damos por hecho que la otra persona conoce la información y, sobre todo, hacer explícito lo implícito. Muchas veces damos por hecho cosas y eso es uno de los principales errores que cometemos cuando estamos emitiendo un mensaje. Y sobre todo el momento adecuado. ¿Cuántas veces interrumpimos a un compañero que está concentrado haciendo otra tarea y no somos conscientes? Y sobre todo, pues siempre esperar esa respuesta del receptor. Sí, Antonio, ¿no? Dice Antonio, sí. Sí. Bueno, sobre todo asegurarnos que el canal es el correcto y sobre todo, pues usar la retroalimentación. Preocuparnos cuando estamos hablando si la otra persona ha comprendido el mensaje a 100%. Vale, nos ponemos en el lado opuesto, en el receptor, que es quien recibe el mensaje. Esta persona también debe evitar errores, ¿no?, que dificulten el contacto. Bueno, pues el primer error que hacemos es que no mostramos interés muchas veces y no dejamos hablar. Estamos más pendientes de lo que vamos a decir y no estamos escuchando de forma activa lo que la otra persona nos quiere decir. Con lo cual es responsabilidad de la comunicación, también del que está escuchando, intentar no interrumpir y sobre todo mostrar interés y preocuparse por saber exactamente qué nos quieren decir antes de empezar a evaluar, a juzgar y no tener sobre todo una actitud positiva y querer ponernos en lugar también del emisor, que es lo que nos quiere decir exactamente. Ya, no anticiparse tampoco al mensaje, ¿no? Efectivamente, que lo hacemos muchísimo. Sí. Bueno, ya conocemos a los protagonistas, emisor y receptor, pero nos falta analizar lo que se quiere transmitir, es decir, el mensaje. Para que éste sea captado en su totalidad, es necesario cumplir con una serie de pasos. Bueno, pues es muy importante que ambos, tanto el receptor como el emisor, trabajamos a la par para saber si le hemos dado el mismo significado al mensaje, ¿no? Porque muchas veces los malentendidos vienen por ahí, en las interpretaciones. Y luego tenemos que intervenir en que la exactitud de las palabras, ¿vale? No introducir modificaciones, no cambiar, no interpretar, que si me has querido decir esto, si me has querido decir lo otro. Y sobre todo, el no utilizar un lenguaje confuso, que muchas veces jugamos con las palabras y esto, pues lejos de acercarnos, lo que hacemos es alejarnos en el mensaje. Y sobre todo, pues tenemos que darnos cuenta de la intencionalidad del mensaje, que ambas partes no hay interpretaciones equivocadas y que entendamos exactamente tanto la intención como el contenido de la persona que nos quiere comunicar. ¿Qué ocurre con los medios del proceso de comunicación? Por otro lado, vamos a analizar los medios que intervienen en el proceso de comunicación. Uno de ellos es el canal o medio que se define como la vía de transmisión del mensaje. Bueno, pues en principio, si nos ponemos en lugar de las empresas, los principales canales que todos usamos pues son las notas, las reuniones de trabajo productivas, las entrevistas individuales, el one-to-one entre compañeros y sobre todo también comunicados que mandamos pues para dar a conocer pues un cambio, pues algún objetivo nuevo, alguna
una comunicación que de manera descendente, pues de parte de la dirección comunica, las circulares, y luego con los clientes las encuestas de opinión, buzones, cartas de reclamación también es un medio de comunicación. Con lo cual todos estos están a disposición en las empresas y tenemos que cuidar mucho las formas, los contenidos, el momento, la cantidad para que ésta sea eficaz. Explícame un poco, María Luz, del llamado elemento código. Bueno, pues sí, es importante saber pues que el mensaje pues lo podemos decir con palabras, pero recordar también los gestos y nuestros comportamientos. Imagínate un bostezo cuando alguien nos está diciendo algo, ¿no? O mirar hacia otro lado. Bueno, pues nos dice mucho, ¿eh? Los gestos, no solo las palabras, los gestos y las conductas cuando estamos escuchando o cuando estamos hablando. Sí, sí, sí. Oye, ¿qué es la retroalimentación? ¿Y tiene algo que ver con el feedback? Ya bueno, de paso. Exactamente, es mi palabra favorita en la comunicación, la retroalimentación, ¿no? Pues esto se trata de dar respuesta a la persona que está hablando. Una vez que hemos recibido el mensaje, pues podemos hacer una acción, un gesto, un nuevo mensaje, y es el momento en el cual pues el receptor se convierte en emisor otra vez, ¿no? Y entonces pues así empieza el canal de la comunicación. Pero muy importante muchas veces, por ejemplo, hacer una reformulación en eco. ¿Y quieres decirme que...? Ya. Lo hacemos para un poco reafirmar lo dicho, ¿no? Pues asegurarnos que ambas partes entendemos el mismo mensaje. Qué importante también. Exactamente, porque muchas veces no es así. Bueno, sabemos el código y el ruido. Otro concepto, ¿no? Sí, importante. Pues mira, si analizamos los medios, los protagonistas, bueno, hay una parte que es muy importante, que es el ruido. Y es todo aquello que va a hacer todos los elementos que van a distorsionar la comunicación. Con lo cual los tenemos que tener en cuenta todos aquellos aspectos que puedan interferir en esa buena comunicación y cuidar para que sea correcto. Imagínate cuando estamos en un grupo de trabajo y queremos participar todos. Ese murmullo, participamos todos a la vez, no nos escuchamos los unos a los otros y se genera, pues dificultamos mucho que exista una buena comunicación y un buen entendimiento entre las partes. Y no me queda muy claro eso de que, no sé si lo saben nuestros oyentes, pero durante el proceso se pierde una media de un 60% del mensaje original, ¿no? Pues va a depender mucho de la capacidad que tengamos para comunicar, ¿verdad? Pero sí que es verdad que la mayoría de veces perdemos más del 50% hasta un 60%. Por ejemplo, imagínate, empezamos con lo que queremos, lo que estamos pensando, lo que decimos, lo que el otro oye, lo que el otro entiende, lo que se retiene y luego lo que finalmente se hace. Imagínate todo el proceso que hay ahí, lo que se puede perder, ¿no? Y existen muchísimas barreras que hacen que esto pues interfiera más o menos, pero si aprendemos a comunicarnos y digamos hacemos los deberes, pues ese 60% de pérdida pues vamos a reducirla muchísimo. María Luz, las barreras también que existen en la comunicación también contribuyen, ¿no? También a esa pérdida de información, a ese a veces ruido. ¿Cuáles son estas barreras? Bueno, pues una principal es crear estereotipos, por ejemplo, ¿no? Eso de generalizar, ¿no? El siempre, nunca, intentar clasificar a las personas y anticiparnos a lo que intentar interpretar, más que escuchar lo que realmente nos quieren decir, ¿verdad? Eso es una barrera muy importante. Luego también la interpretación selectiva, ¿no? Intentamos interpretar aquello según lo que conocemos, en vez de escuchar activamente. Y luego hay una que me gusta mucho, que es el efecto halo. El efecto halo, cuéntame un poco, ¿qué es eso? Bueno, pues esto lo vamos a identificar enseguida. Eso es cuando un rasgo, tanto positivo como negativo, lo vamos a utilizar para colorear todo lo demás. Eso es como cuando decimos, sí, ya sé, porque... ¿Contaminar o de manera positiva? Vemos un detalle y un rasgo que nos gusta, que no nos gusta, y ya coloreamos todo lo demás, ¿no? Interpretamos y prejuzgamos, ¿verdad? Y luego también está la proyección, que vamos a atribuir nuestros propios sentimientos o nuestras propias características a la otra persona. Y vamos a dar por hecho cosas que no son reales, ¿no? Y muchas veces estamos ya creando expectativas y anticiparnos a lo que la otra persona quiere decir o hacer, y eso es muy importante. Y sobre todo tengamos cuenta que la percepción es muy complicada y luego la objetividad absoluta es casi imposible, con lo cual tenemos que ser neutrales y sobre todo disminuir esa subjetividad e intentar al máximo posible esa objetividad, ¿verdad que sí? Y para combatir y superar estas barreras que estamos hablando, ¿podemos aplicar alguna técnica? Pues sí, mira, una cosa muy importante a la hora del emisor es saber que si tenemos credibilidad, dícese, si estamos hablando de cosas para las cuales somos expertos, profesionales, pues vamos a tener más legitimidad para informar. También esas personas, pues que la veracidad, la transparencia, la honestidad, sobre todo también la afectividad, la empatía, ponernos en el lugar del otro, aceptar a las personas, también va a aumentar esa digamos, evitar esos errores, ¿no? Y sobre todo también mucha atención a las palabras, mucha atención a lo que decimos. La actitud defensiva la vamos a apartar, ¿verdad? Los juicios, las interpretaciones,
emociones, y sabemos que el lenguaje tiene que ser lo más preciso posible. Sí. Con lo cual, yo, para resumir un poquito tu pregunta, para combatir esas barreras, pues mucho usar la retroalimentación que decía Antonio, ¿vale? Feedback. Exactamente, muy bien. Simplificar el lenguaje al máximo, utilizar un lenguaje claro, conciso, simplificarlo y asegurarnos que la otra persona lo ha recibido y entendido. Y luego, la más importante, escuchar activamente. Y escuchar activamente requiere de un ejercicio, hacer preguntas, informarnos, adquirir empatía con la persona que está hablando y, sobre todo, controlar las emociones cuando la otra persona habla y estoy hablando. Vaya. Eso es muy importante, la comunicación verbal. Pero aquí, por ejemplo, entre Jessica y yo, hay una comunicación no verbal que también daría para un programa, ¿no? Yo la estoy observando ahora mismo, esas miradas, ¿verdad? A través del micrófono, el cristal, ¿verdad que sí? Bueno, pues... A veces miradas, bueno, yo estoy observando, yo os estoy observando a los dos y hay indicaciones no verbales, ¿verdad? Que estáis vigilando el uno del otro. Y nos entendemos, pues más o menos. Efectivamente, ¿verdad? Yo que os estoy viendo, mostráis muchas conductas que hacen que el mensaje verbal, pues digamos, pues esos gestos, ¿no?, de complicidad, ¿verdad que sí? Pues yo creo que eso da para un espacio, para hablar de la comunicación no verbal, qué importante, y que parece que empezamos también a retomarla, ¿no? Porque habíamos perdido mucho de comunicación no verbal con el tema de la mascarilla, pero aprendimos mucho también a comunicar con los ojos. Imagínate, yo a veces he dado clase donde nadie no tenía encendidas las pantallas, y la mirada, los movimientos, la sonrisa, los gestos, las expresiones. Hemos envejecido esta parte de aquí de tanto gesticular los ojos, ¿no? Para que se den cuenta que estamos riéndonos, por ejemplo, ¿no? Pues sí, queda para hablar sobre todo eso, de la vocalización, del habla, la sonrisa y sobre todo la fluidez. Bueno, pues lo haremos en el siguiente, ¿no, pues María Luz? En el siguiente espacio. Gracias por estar con nosotros hoy en Ser Talento.